¿Quieres saber algo que casi nadie te dice? La mayoría de las personas que buscan hacer llorar a su ex no están buscando venganza, están buscando validación. Quieren sentir que fueron importantes, quieren una señal de que la relación significó algo. Pero aquí viene la parte incómoda. La forma más rápida de perder tu poder después de una ruptura es intentar demostrarle a alguien lo mucho que te perdió. Y la forma más poderosa de recuperarlo es enfocarte en reconstruirte. En este video descubrirás por qué algunas personas terminan arrepintiéndose profundamente de una ruptura, qué comportamientos generan verdadero impacto y por qué perseguir a tu ex casi siempre produce el efecto contrario. Quédate hasta el final porque la última lección puede cambiar por completo la forma en que ves las rupturas. 1. Desaparece con dignidad. La mayoría de las personas cometen el mismo error después de una ruptura. Creen que una última conversación lo arreglará todo. Piensan que si explican mejor sus sentimientos, si envían un mensaje más largo o si encuentran las palabras perfectas, la otra persona finalmente entenderá lo que perdió. Pero la realidad suele ser muy diferente. Cuando alguien ha tomado la decisión de alejarse, perseguirlo rara vez cambia las cosas. De hecho, muchas veces solo prolonga el dolor. Por eso, uno de los movimientos más poderosos que puedes hacer después de una ruptura es desaparecer con dignidad. Y no, esto no significa desaparecer para manipular, no significa hacer un juego emocional, no significa esperar secretamente que vuelva corriendo, significa aceptar la situación con madurez y elegir proteger tu paz. Piénsalo por un momento, ya no sabe qué estás haciendo, ya no sabe cómo te sientes, la sensación de que había alguien que estaba genuinamente de su lado, y esas cosas suelen apreciarse más cuando desaparecen, por eso es tan importante resistir la tentación de enviar ese mensaje impulsivo, ese mensaje que escribes a medianoche, ese mensaje que revisas 10 veces antes de enviarlo, ese mensaje que esperas que cambie todo. La mayoría de las veces no lo hace. Lo que sí cambia las cosas es enfocarte en ti, en tu recuperación, en tus objetivos, en reconstruir la vida que quizás habías dejado en pausa, porque el verdadero poder después de una ruptura no está en demostrar cuánto te duele, está en demostrarte a ti mismo que puedes seguir avanzando. Y cuando una persona se aleja con dignidad, sin rogar, sin perseguir y sin perder el respeto por sí misma, transmite algo que ninguna explicación puede igualar, que su valor no depende de que alguien decida quedarse. Y esa es una lección que muy pocas personas aprenden, pero que puede cambiarles la vida para siempre. 2. Deja de darle acceso a ti. Hay algo que muchas personas no entienden después de una ruptura. Piensan que la relación terminó, pero siguen actuando como si nada hubiera cambiado. Siguen respondiendo cada mensaje en segundos, siguen estando disponibles a cualquier hora, siguen ofreciendo apoyo emocional, siguen escuchando problemas, dando consejos y ocupando el mismo lugar que tenían cuando eran pareja, y ahí es donde comienza un problema silencioso. Porque cuando alguien sigue teniendo acceso completo a tu tiempo, a tu atención y a tu energía, nunca llega a experimentar realmente lo que significa perderte. Después de una ruptura, muchas personas quieren mantener una conexión porque tienen miedo de ser olvidadas. Temen que si dejan de hablar, la otra persona siga adelante. Temen que el silencio cierre definitivamente la puerta. Pero lo que no ven es que aferrarse desesperadamente suele producir el efecto contrario. Cuando alguien sabe que siempre estarás disponible, deja de valorar tu presencia. Se acostumbra a ella, la da por hecha, y aquello que se da por hecho rara vez se aprecia de verdad. Por eso es tan importante recuperar tus límites. No tienes que responder cada mensaje. No tienes que solucionar sus problemas. No tienes que estar disponible cada vez que se siente solo o sola. La relación terminó. Y con ella también terminó el acceso ilimitado a tu tiempo y a tu energía emocional. Esto no es una forma de castigo. Es una forma de respeto propio, porque cuando sigues entregando todo después de una ruptura, te quedas atrapado en una posición dolorosa. Estás presente cuando te necesitan, pero ausente cuando toman decisiones importantes. Estás disponible para dar, pero no para recibir la estabilidad emocional que aportabas. Pero para entonces, tu prioridad ya no debería ser lo que siente esa persona. Tu prioridad debe ser recuperar tu paz. Porque el objetivo no es que alguien sufra por perderte. El objetivo es que tú dejes de sufrir intentando conservar a alguien que decidió irse. Y cuando recuperas el control de tu tiempo, de tu atención y de tu energía, descubres algo muy poderoso. Tu valor nunca estuvo en cuánto podías dar. Tu valor siempre estuvo en quién eres. Y eso es algo que nadie puede quitarte. 3.
Mejora tu vida en la vida real, no en las redes. Después de una ruptura, muchas personas sienten una enorme necesidad de demostrar algo. Quieren demostrar que están mejor. Quieren demostrar que ya no les duele. Quieren demostrar que pueden seguir adelante y por eso comienzan a publicar más que nunca. Fotos estratégicas, indirectas disfrazadas de reflexiones, historias diseñadas para llamar la atención, mensajes que tienen un destinatario muy claro, aunque nunca mencionen su nombre. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. La verdadera recuperación no ocurre en una pantalla, ocurre en tu vida diaria, ocurre cuando empiezas a despertar con más energía, cuando vuelves a disfrutar actividades que habías abandonado, cuando recuperas metas que habías puesto en pausa, cuando empiezas a construir una versión más fuerte de ti mismo, porque las redes sociales pueden mostrar una imagen, pero no pueden crear una transformación real. Y las personas suelen notar la diferencia. Todos hemos visto a alguien que parece increíblemente feliz en Internet, pero que en realidad sigue atrapado en el pasado. Y también hemos visto personas que casi no publican nada, pero que están creciendo, aprendiendo y avanzando de verdad. La diferencia siempre termina siendo evidente. Por eso, en lugar de concentrarte en cómo te ves ante los demás, concéntrate en cómo te sientes contigo mismo. Haz ejercicio, aprende algo nuevo, lee más, trabaja en tus objetivos, conoce nuevas personas, dedica tiempo a tu salud física y mental. Haz las cosas que te hagan sentir orgulloso cuando nadie está mirando, porque esas son las cosas que realmente cambian una vida y esa diferencia es enorme. Las personas pueden ignorar una publicación, pueden pasar de largo una historia, pueden olvidar una fotografía. Al final, la mejor respuesta después de una ruptura no es mostrarle al mundo lo feliz que eres, es convertirte en una persona que realmente lo sea. Porque cuando tu felicidad deja de depender de la atención de alguien más, recuperas algo que ninguna relación puede darte: libertad. Y desde ahí comienza la verdadera transformación. 4. Deja que te vea avanzar. Hay una diferencia enorme entre seguir adelante y aparentar que sigues adelante. Muchas personas, después de una ruptura, se obsesionan con demostrar que ya superaron todo. Intentan verse felices todo el tiempo, intentan parecer indiferentes, intentan convencer al mundo de que la ruptura no les afectó. Empieza a concentrarse en sí misma y ahí es donde ocurre el cambio más importante. Y mientras algunos siguen mirando hacia atrás, otros ya están construyendo su futuro. Por eso, la mejor manera de avanzar no es encontrar a alguien nuevo inmediatamente, no es intentar provocar celos, no es competir para ver quién parece más feliz, es crear una vida que te entusiasme vivir, una vida tan ocupada y significativa que ya no tengas tiempo para perseguir a quien decidió marcharse. Y aquí viene una realidad que muchos hombres descubren demasiado tarde. A veces no extrañan a una mujer cuando se va, la extrañan cuando se dan cuenta de que ella no va a volver. La extrañan cuando ven que siguió creciendo. La extrañan cuando entienden que ella ya no está esperando, porque mientras ella estaba disponible parecía algo garantizado, pero cuando sigue avanzando sin mirar atrás, de repente entienden el valor que tenía su presencia. Y si eres hombre y estás viendo esto, vale la pena reflexionar sobre algo. Demasiados hombres subestiman a las personas que más los apoyan, se acostumbran al cariño, se acostumbran a la comprensión, se acostumbran a la lealtad y dejan de apreciarlas porque creen que siempre estarán ahí hasta que un día ya no están y entonces descubren algo incómodo. Lo que parecía común era en realidad extraordinario. Por eso, después de una ruptura, no pierdas energía intentando convencer a nadie de tu valor. Tu misión es seguir creciendo, seguir construyendo, seguir avanzando, porque el tiempo tiene una forma muy curiosa de revelar quién perdió a quién. Y cuando una persona te ve avanzar con tranquilidad, confianza y propósito, el mensaje es mucho más poderoso que cualquier explicación. Tu vida siguió adelante. Y eso es algo que nadie puede ignorar para siempre. 5. No lo expongas. Deja que su vida hable por él. Después de una ruptura existe una tentación que muchas personas encuentran difícil de resistir: contar toda la historia, revelar cada error, exponer cada mentira, mostrarle al mundo quién fue realmente esa persona. Y aunque esa reacción puede parecer comprensible cuando estás herido, rara vez te da la paz que estás buscando,
porque la realidad es que intentar destruir la imagen de alguien suele mantenerte atrapado emocionalmente a esa misma persona. Sigues pensando en ella, sigues hablando de ella, sigues permitiendo que ocupe espacio en tu mente, y mientras eso ocurre, tu recuperación se detiene. Las personas que te hicieron daño no siempre necesitan que las expongas, y tarde o temprano las personas suelen enfrentar las consecuencias de la manera en que viven. Por eso, uno de los actos más poderosos después de una ruptura es elegir la calma cuando todos esperan una reacción, elegir la dignidad cuando todos esperan un escándalo, elegir avanzar cuando todos esperan que te quedes atrapado en el resentimiento, porque cuando alguien te lastima es fácil responder con enojo. Lo difícil es construir una vida mejor, lo difícil es sanar, lo difícil es convertir el dolor en crecimiento y sin embargo eso es precisamente lo que genera el mayor impacto. Muchas personas creen que la victoria consiste en demostrar que tenían razón, pero la verdadera victoria es algo mucho más simple. Es dejar de necesitar demostrar nada, es llegar a un punto donde la opinión de esa persona ya no controla tu estado de ánimo, donde sus decisiones ya no determinan tu felicidad, donde su ausencia ya no define tus días. Por eso, en lugar de gastar energía intentando que otros vean quién era realmente tu ex, dedica esa energía a convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más tranquilo, porque al final las personas muestran quiénes son por la manera en que viven y tú también. La pregunta es, ¿quieres que tu historia después de la ruptura sea una historia de venganza o una historia de transformación? Porque una de esas opciones te mantiene en el pasado y la otra te permite construir un futuro mucho mejor. 6. Sana en lugar de buscar cierre. Hay una idea que se ha vuelto muy popular después de las rupturas. La idea de que necesitas una última conversación para poder seguir adelante, una última explicación, una última respuesta. Un último mensaje que haga que todo tenga sentido. Y aunque eso suena bien en teoría, la realidad suele ser muy diferente. Muchas personas pasan meses, e incluso años, esperando un cierre que nunca llega. Esperan que su ex les explique exactamente qué salió mal, esperan una disculpa, esperan una confesión, esperan una conversación perfecta que elimine todo el dolor. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. A veces las respuestas nunca llegan. A veces llegan demasiado tarde y a veces llegan, pero no cambian absolutamente nada porque el verdadero problema no era la falta de información, era la dificultad para aceptar lo que ocurrió. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Creen que necesitan entender cada detalle antes de sanar. Creen que necesitan resolver cada duda, creen que necesitan obtener todas las respuestas, pero mientras esperan esas respuestas, su vida permanece en pausa. Siguen mirando hacia atrás, siguen reviviendo conversaciones, siguen imaginando escenarios diferentes, siguen intentando cambiar un pasado que ya no existe y mientras tanto el presente sigue avanzando. Por eso llega un momento en el que debes hacerte una pregunta incómoda. ¿Estoy buscando cierre o estoy buscando una razón para seguir aferrándome? Porque muchas veces confundimos ambas cosas. La verdad es que sanar no siempre significa entenderlo todo. A veces significa aceptar que algunas preguntas quedarán sin respuesta, aceptar que algunas historias terminan de forma imperfecta, aceptar que no siempre obtendremos la explicación que creemos merecer. Y aunque eso puede parecer injusto, también es liberador y ocurre cuando entiendes que el objetivo nunca fue recuperar a quien se fue, el objetivo era recuperarte a ti. Porque al final la mayor victoria no es que tu ex llore, no es que se arrepienta, no es que regrese. La mayor victoria es despertar un día y descubrir que ya no necesitas ninguna de esas cosas para sentirte en paz. Y ese día finalmente habrás seguido adelante. 7. No busques celos, construye respeto. Después de una ruptura, muchas personas caen en una trampa muy común. Intentan provocar celos, publican cosas para llamar la atención, muestran una vida perfecta que en realidad no están viviendo, o intentan apresurarse a estar con alguien nuevo solo para generar una reacción. Pero aquí hay una verdad incómoda. Los celos pueden llamar la atención por un momento, pero casi nunca generan respeto real, y sin respeto no hay valor duradero, porque cuando alguien intenta hacerte reaccionar, en realidad está mostrando que todavía depende de tu mirada, depende de tu validación, depende de que notes su vida, pero cuando construyes respeto propio, la historia cambia. Ya no necesitas impresionar,
No necesitas competir, no necesitas demostrar nada. Empiezas a enfocarte en cosas que realmente te aportan valor. Tu salud, tu trabajo, tus metas, tu estabilidad emocional y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto, más tranquilo, más seguro, más enfocado. Y aquí está lo más importante. El respeto que construyes contigo mismo se refleja en cómo los demás te ven, no porque lo exijas, sino porque se nota y cuando una persona empieza a respetarse de verdad, deja de hacer cosas para llamar la atención de alguien que ya se fue y empiezas a hacer cosas para construir una vida que realmente quiera vivir, porque al final la única reacción que realmente importa no es la de tu ex, es la que tienes contigo mismo cuando te miras al espejo y sabes que estás creciendo. 8. Construye una vida que no dependa de nadie. Una de las razones por las que las rupturas duelen tanto no es solo la pérdida de una persona, es la pérdida de una rutina, de una presencia, de una costumbre emocional, de alguien en quien apoyabas partes importantes de tu vida, y cuando eso desaparece, muchas personas entran en vacío. Empiezan a sentir que les falta algo para estar completos, y es ahí donde cometen el error más grande. Intentar reemplazar ese vacío lo más rápido posible, pero la sanación real no ocurre llenando espacios con otra persona. Ocurre reconstruyendo tu vida desde ti mismo, porque si tu felicidad depende de alguien más, siempre vas a estar en una posición frágil. Vas a vivir esperando mensajes, esperando respuestas, esperando señales, esperando validación. Y eso no es libertad emocional, eso es dependencia disfrazada. Construir una vida independiente no significa aislarte, significa aprender a estar bien contigo mismo, significa disfrutar tu tiempo solo, significa tener metas que no dependan de otra persona, significa crear una identidad que no se rompa cuando alguien se va. Cuando una persona empieza a construir su vida de esta manera, algo interesante ocurre. El dolor de la ruptura deja de ser el centro de todo, empieza a ocupar menos espacio, ya no define tus días, ya no controla tus emociones, ya no decide tu autoestima, porque ahora tienes otras fuentes de significado: tu trabajo, tus proyectos, tu salud, tus amistades, tu crecimiento personal y, lo más importante, tu paz interior. Muchas personas creen que superar una ruptura significa olvidar a la otra persona rápidamente, pero en realidad superar una ruptura significa algo más profundo, significa dejar de necesitarla para estar bien. Y ese cambio no ocurre de un día para otro, ocurre con decisiones pequeñas, cuando eliges no escribirle, cuando eliges enfocarte en ti, cuando eliges avanzar aunque duela, cuando eliges no volver a lo que te rompía. Y con el tiempo, esas decisiones empiezan a construir una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más estable, más consciente, y desde ese lugar, cualquier relación futura que tengas será más sana, más equilibrada y más real, porque ya no estarás buscando que alguien te complete, estarás eligiendo compartir tu vida con alguien que la respete. 9. No te apures en reemplazar a tu ex. Después de una ruptura hay una presión silenciosa que muchas personas sienten, la necesidad de seguir adelante rápido, la idea de que necesitas a alguien nuevo para olvidar a la persona anterior, como si el dolor solo pudiera desaparecer si lo tapas con otra historia. Pero eso rara vez funciona de la forma que esperas, porque cuando reemplazas a alguien demasiado rápido, no estás sanando. Estás distrayéndote. Y la diferencia entre ambas cosas es enorme. Sanar implica entender lo que pasó, implica aprender, implica crecer emocionalmente, implica reconstruirte desde dentro. Distraerte, en cambio, solo pospone el dolor y muchas veces lo transfiere a otra persona. Por eso es tan importante no confundir movimiento con progreso. Solo porque estás saliendo, hablando con alguien nuevo o intentando conocer a otra persona, no significa que hayas superado la ruptura. Puede que sigas emocionalmente conectado a lo anterior, puede que sigas comparando, puede que sigas buscando lo que perdiste en otra persona, y eso no es justo ni para ti ni para la nueva persona que llega a tu vida. Tomarte tu tiempo no es debilidad. Es madurez emocional, es reconocer que una relación importante no se borra con rapidez y que necesitas espacio para entender qué funcionó y qué no.
Muchas personas temen quedarse solas después de una ruptura, pero la soledad bien usada no es un castigo, es una oportunidad para conocerte mejor, para identificar tus patrones, para entender tus emociones, para reconstruir tu identidad fuera de la relación. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente. Dejas de entrar en relaciones desde la necesidad y empiezas a entrar desde la elección. Ya no buscas a alguien para llenar un vacío, buscas a alguien para compartir una vida que ya está completa. Y esa diferencia cambia completamente el tipo de relaciones que construyes en el futuro. Relaciones más sanas, más estables, más conscientes. Dejas de necesitar que alguien te salve, porque aprendes a salvarte tú mismo. Y desde ahí cualquier relación futura deja de ser un escape y se convierte en una verdadera elección. 10. La verdad que nadie quiere aceptar. Hay algo que casi nadie quiere escuchar después de una ruptura. No siempre se trata de quién hizo más daño, no siempre se trata de quién amó más, no siempre se trata de quién tuvo la culpa, a veces simplemente se trata de dos personas que ya no encajaban. Y aceptar eso puede ser más difícil que cualquier otra cosa. Porque cuando no hay un villano claro, la mente busca respuestas. Empieza a sobrepensar, empieza a reconstruir cada conversación, empieza a imaginar escenarios alternativos, si hubiera dicho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera cambiado algo, pero la verdad es que no todas las historias tienen un final que puedas corregir. Algunas simplemente terminan, y mientras más luchas por forzar un significado perfecto, más te alejas de tu propia paz. La aceptación no es rendirse, es dejar de pelear con una realidad que ya ocurrió, es entender que el pasado no se puede reescribir, pero tu futuro sí. Y aquí es donde ocurre el cambio más profundo en una persona, cuando deja de preguntarse por qué terminó todo y empieza a preguntarse quién quiere convertirse después de eso. Porque una ruptura no solo es una pérdida, también es un punto de reinicio, un momento incómodo, sí, pero también una oportunidad de reconstrucción. Muchas personas nunca llegan a ese punto porque se quedan atrapadas en el dolor. Y desde ese lugar el pasado pierde su poder sobre ti, no porque se haya olvidado, sino porque ya no te controla y entonces, sin darte cuenta, haces algo que parece simple pero lo cambia todo. Sigues adelante de verdad, no para demostrar algo, no para provocar una reacción, sino porque elegiste tu propia paz por encima de cualquier historia que ya terminó. Y esa es la parte que nadie puede fingir, porque cuando una persona realmente ha sanado, ya no necesita hacer ruido, solo necesita seguir viviendo.